Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad les presentaremos más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. En esta oportunidad, el doctor Rodrigo Parrini Roses destacó que cuando hablamos de la masculinidad tradicional, nos estamos refiriendo a una serie de valores, creencias, actitudes, mitos, estereotipos y conductas que legitiman y hacen operativo el poder y la autoridad de los hombres para ejercerlo. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en este día de trabajo. Comenzamos. En ambos son ejercicios públicos de construcción de una imagen, ¿no? Están a la vista de los otros, ¿no? Los mismos chavos, digo, no los mismos sujetos, pero el mismo contexto, que vuelven a posar acá con los gestos con los gestos amenazantes de las pandillas, acá posan como damas en el carnaval, ¿no? El carnaval de Tenosique, bueno, como los buenos carnavales, sucede de todo, y de las cosas más interesantes que sucede no es particular del carnaval de Tenosique. Hay muchas otras fiestas de tipo carnaval en México donde sucede. Está marcado intensamente por el travestismo masculino. Solo por el travestismo masculino, no femenino. Son hombres que se disfrazan de mujeres. Se disfrazan, y lo digo porque sí es un disfraz, ellos no son trans, ni travestis, ni vestidas. Se han vestido de mujeres en un contexto de carnaval que además, como los buenos carnavales, permiten transgresiones de la normalidad, ¿no? Pero, de todas maneras, aunque sean, digamos, en contexto festivo, es la exploración, pues, de otra forma de identificación, de otros usos del cuerpo, etcétera. De hecho, si usted, habría podido traer un video, pero no lo traje, que, no es un curso sobre carnaval ni fiesta, sino que... Pero una parte importante del carnaval, la parte más incluso simpática, aparte de los carros alegóricos típicos, digamos, que salen con el personaje, la película del año, el personaje televisivo del año, son los toros petates, que son toros digamos, como de cartón, que van con grupos grandes de chavos. Fundamentalmente son hombres muy jóvenes, todos travestidos. Pueden ser 500 hombres travestidos en el carnaval, que desarrollan toda una escena erótica con otros hombres, con los hombres espectadores, digamos, pensando que hay espectadores y el carnaval es como una comparsa, bastante intensa, digamos, y desconcertante para el que no está acostumbrado, digamos, ¿no? Tocan, se acercan, seducen. Este año que asistí nuevamente al carnaval, muchos iban con consoladores, ¿no? Y hacían todo tipo de gestos con los consoladores, etcétera. Toda una, digamos, creación, y no es un tema homosexualidad. Estos no son chavos gay, ¿no? Ni es un festival gay, ni el carnaval es gay, ¿no? E incluso las personas gay de la comunidad jamás ni se vestirían así, ni harían lo que hacen estos chavos. Se comportan bastante más recatadamente, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pues tienen 18, 20, 22 años. ¿Con qué modelos identificatorios se están construyendo sus masculinidades? Esta posibilidad de travestirse, que es una posibilidad ritual colectiva, pero actualizada, digamos. Quiero decir, ellos no se travisten hace 30 o 50 años, se travisten hoy día. Frente a sus familias, le piden la ropa a sus amigas, sus novias, sus hermanas, se maquillan, los deben maquillar. Los que se ven bien maquillados, uno supone que los maquillaron sus hermanas o su mamá. Los que no, que se maquillaron ellos mismos porque se ve que no tienen mucha experiencia, entonces traen como las sombras, todo corrido, bueno, no, etcétera, ¿no? Ellos pueden pasar. Lo interesante es el tránsito, y pongo estas fotos solo por eso, el tránsito de este aspecto hipermasculino, de este hombre, digamos, que lo que están haciendo es una representación de su poder violento,
de su virilidad, de su poder fálico en muchos sentidos, a estos hombres que disfrutan y además no son experiencias desagradables, son experiencias gozosas de una apariencia femenina, travestido, etcétera, etcétera. Momentáneamente, vuelvo a insistir, esto no es un asunto de homosexualidad, ¿no? Pero, ¿cuáles son los dispositivos culturales que permiten estos tránsitos? La pregunta sería, ¿qué efecto tienen en los modelos identificatorios de estos muchachos? ¿No? ¿Generan una masculinidad más abierta a otras posibilidades? ¿Generan, o es simplemente una experiencia muy acotada en la que luego se regresa a los modelos identificatorios más clásicos? Yo creo, es mi hipótesis, que esto sí tiene un efecto disolvente sobre el antiguo modelo macho cerrado, ¿no? En el que esto habría sido una práctica bastante más difícil de sostener frente a los otros, porque el asunto, lo importante acá es que sea público. Si no es público, bueno, alguien se podría travestir privadamente frente al espejo, ¿no? Y tiene un efecto sobre su subjetividad, sí, pero hacerlo frente a los otros, a toda la gente que te conoce, y hacerlo junto con otros, me parece que puede ser, digamos que es una práctica interesante, como ellos, que no están travestidos, digamos, o sea, mantienen apariencias masculinas, ¿no? Y que hacen con los brazos justamente los gestos de un poder masculino. No es raro que en esta foto no haya mujeres, pero en esta otra tampoco. Son espacios estrictamente masculinos. ¿Alguien? Sí. La participación de los hombres en estas actividades normalmente son de tipo religioso. Y esto, alguna vez platicando con un cronista, me señalaba él que a veces, ni en ocasiones por tradición o por costumbre de la familia no participan los hombres de la familia. Sin embargo, tiene su origen en que en las primeras ediciones de estas fiestas no estaba permitida la participación de la mujer. La mujer no podía ser exhibida en público y no la podían ver pues, los demás hombres. Entonces, como se pedía que participaran en ese sentido las dos polaridades, ¿no? El femenino y el masculino, entonces la opción fue que los hombres precisamente se tomaran el papel de la mujer momentáneamente en lo que duraban las festividades. Y eso pues ya se fue perpetuando y extendiendo, más bien extendiendo. Claro, eso es justo una de las explicaciones que hay para el tema, como en el teatro, que el teatro fue una actividad masculina entrado al siglo XIX, creo. No podían participar las mujeres, ¿no? Ahora, lo interesante es que, de todas maneras, si el carnaval si en el carnaval hay una expresión de un orden social y un orden simbólico, se necesita lo femenino dentro de él. Pero fíjense que no es cualquier femenino, porque si esta foto correspondiera también a la expresión de un orden simbólico, la mujer de la foto de esta foto de la orilla a mi orilla derecha, no es cualquier mujer. Es una mujer, digamos, además que parece ser representada como una trabajadora sexual, ¿no? Es una mujer vendiendo una sexualidad, por decirlo así, ¿no? Por eso decía, eso es una economía política y una economía libidinal, ¿no? Pero en algún sentido, ellas o ellos también. ¿Por qué el modelo femenino representado es el modelo erótico? Son mujeres seductoras, ¿no? O sea, no están con faldas largas y capuchas, están con minifaldas bastante cortas, digamos, ¿no? O sea, hay una intención erótica en su representación, ¿no? ¿Por qué lo femenino está puesto de ese modo en esta fiesta? Cuando ya, digamos, la prohibición de las mujeres ya no existe, digamos, al menos como prohibición formal, ¿no? Ahora, quisiera presentarles, digamos, de manera escueta, o no tan, digamos, este otro caso, que lo vamos a ver, que
la pregunta sería, bueno, este caso, ¿qué tiene que ver con micromachismo? Pero tiene que ver en el sentido de que acá creo que es una demostración de relaciones de dominación totalmente naturalizadas, ¿no? Que no han sido sometidas a críticas, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de las mujeres, no de los hombres. ¿Por qué me pareció interesante? Porque cuando hablamos de relaciones de género, hablamos de relaciones que construyen, digamos, sujetos, vínculos, que no solamente producen identidad, sino que producen vínculos y formas de habitar el espacio, y formas, lo hablábamos en el tema del acoso sexual, formas de, por ejemplo, utilizar la ciudad, de trabajar, de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, el debate en torno a nuevas masculinidades, micromachismo, formas de poder, etcétera, etcétera, digamos, se puede profundizar, se tiene que profundizar a través de relaciones de género, no solo a través de identidades de género. O sea, no solo a través de cómo los hombres se están describiendo a sí mismos, cómo están actuando, cómo están relacionándose, sino que a través de cómo ese mundo tiene efectos en otros mundos, esas identidades y esas relaciones tienen efecto en otras identidades y en otras relaciones, ¿no? En Tomatlán es una ciudad de la costa de Jalisco, cercana a Puerto Vallarta, y que, como pueden ver en el nombre, es la tierra de los tomates, porque se dedican al cultivo de los tomates. Es una localidad, creo que en total el municipio tiene 30.000 habitantes, si no me equivoco, totalmente rural, ¿no? En ese lugar hay una zona, que le dicen la zona, que está dedicada a la prostitución, al trabajo sexual, diríamos en términos más políticamente correctos, pero creo que en ese contexto es prostitución y no trabajo sexual, ¿no? Donde llegan mujeres migrantes fundamentalmente a ofrecer servicios sexuales por una cantidad de dinero. Son cantinas. Son cantinas que están localizadas en una sola zona de la ciudad, no están esparcidas a lo largo de toda la ciudad, es como una zona de tolerancia, por decirlo así, ¿no? Y los clientes son hombres y las trabajadoras son mujeres, ¿no? Que creo que son un ejemplo, tal vez extremo, pero claro, de relaciones estructurales de subordinación, de género, pero también de clase, cuando ayer hablamos de la intersección de distintas dimensiones, digamos, dimensiones sociales, como podían ser dimensiones, por decirlo así, ¿no? Variables también se podrían denominar, como son género, clase, etnicidad. ¿Por qué? ¿Por qué de clase? No es porque sean burgueses contra mujeres proletarias, digamos, clientes burgueses y trabajadoras proletarias. Fundamentalmente porque son mujeres casi sin educación formal, ¿no? Que antes de dedicarse al trabajo sexual, pues tenían acceso a las labores las más mal pagadas del mercado laboral femenino. Quiere decir, trabajadoras de hogar, dependientas, y también campesinas. O sea, trabajan en cosecha, ¿no? Pueden ser de localidades cercanas, que encuentran en el trabajo sexual una ruta de mejoramiento de los ingresos, ¿no? Pero que es interesante que cuando encuentran esa ruta, entre comillas, ¿no? No hay tráfico de personas en este caso, ¿eh? No, es más bien como un trabajo, podríamos decir, voluntario, no sé si la palabra es, pero lo encuentran, digamos, lo buscan o se lo ofrecen. No es alguien que las coaccione, digamos, al menos de manera directa para que ingrese, ¿no? Lila, que es una de las trabajadoras sexuales, dice que mucha gente piensa que es por gusto que andamos en esta vida. No es cierto, porque es la vida más difícil, más cruel, porque tienes que estar con personas que ni siquiera conoces y aceptar que te hagan lo que ellos te quieran por dinero, por una feria que te dan, ¿no? Esta comienza a ser, y esto quisiera rescatar en algún sentido, la versión directa de este imaginario masculino, ¿no? O sea, cuando imaginan a las prostitutas de este modo, por decirlo de una manera, lo que no han escuchado es qué dicen las prostitutas acerca de su propia vida y su propia experiencia, o las trabajadoras sexuales, ¿no? Los protagonistas de esta escena de trabajo sexual
fundamentales son los hombres, no las mujeres. Si no hay hombres que vayan a consumir trabajo sexual, es muy difícil que haya prostitución, porque las mujeres de la localidad no lo consumen, por lo que se sabe, ¿no? En ese sentido, este ordenamiento local del sistema de sexo-género, que si lo pueden ver es en su versión más patriarcal y de subordinación femenina casi, digamos, clásica, y uno podría decir en realidad los hombres que están acá son los machos. Esto corresponde al mundo de los machos, ¿no? Entre otras cosas, la sexualidad masculina parece ser que la investigación muestra que nunca fue una sexualidad regulada por el matrimonio, incluso en los hombres casados, ¿no? Lo veíamos ayer, las casas chicas, las amantes, los escarceos, las aventuras, etcétera, 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 ¿no? Que formaba parte como de una demostración, de un ejercicio continuo de la masculinidad, ¿no? Lo interesante con el caso de Tomatlán, y lo voy a mostrar, es que como es una zona, está separada de la ciudad. Entonces, lo que es un sistema de sexo-género es una geografía de la localidad. Los containers de basura que están ahí indican el límite entre la zona de tolerancia, que es la que empieza donde están las gallinas, y la zona decente, que es la que estamos nosotros, digamos, como espectadores de esta imagen, ¿no? Es el acá de la imagen, por decirlo así. Digo, vamos a ver qué efecto tiene la basura como forma física, pero también simbólica de dividir los espacios sociales. Para allá está la sexualidad masculina desbordada, para acá está la sexualidad masculina familiar, casamentera, de noviazgo, la decente, por decirlo así, ¿no? Y entonces genera este mundo binario, que es un mundo binario estructurado en torno a tipos de mujeres y tipos de sexualidad femenina, en el que los únicos que cruzan de un lugar a otro, los únicos que atraviesan esta frontera son los hombres. Las mujeres decentes nunca van a la zona que le llaman, ¿no? Ellas no cruzan, salvo las gallinas, digamos. El resto de los sujetos femeninos de la localidad no van hacia allá. ¿Por qué? Porque entrando en esa zona, entonces serían como prostitutas. En el caso de Tenosique, que debe estar a 2.000 kilómetros de Tomatlán, o a 1.500, en las cantinas, nunca, las mujeres, el acuerdo, por decirlo así, implícito es que las mujeres que están en las cantinas son trabajadoras sexuales. Ninguna mujer que no fuera trabajadora sexual iría a una cantina, aunque no hay zona de tolerancia, están esparcidas en la ciudad, ¿no? Entonces, este sistema que produce, digamos, esta división, ¿no? Marcado por el allá, que son los bules. A los bules le dicen a los locales, a estos sitios que se ven detrás de los contenedores de basura, ¿no? Podemos dicotomizando, ¿no? Organizado en torno a una sexualidad masculina irrefrenable, donde el sexo es pagado, donde la regulación no es sobre los clientes, sino que sobre las trabajadoras sexuales. El Estado lo que hace es garantizar la sanidad de las trabajadoras sexuales a través de exámenes médicos en el consultorio local, ¿no? Y en el que habitan mujeres disponibles pero sucias en algún sentido, caídas fundamentalmente porque venden lo que no se puede, lo que una mujer no debiera vender, que es su sexualidad, ¿no? Y allá, pues ahí están las mujeres decentes, el sexo conyugal, el control de la sexualidad femenina, ¿no? Incluso el reglamento de buen gobierno y buenas costumbres, creo que se llama todavía acá, sí, de buenas costumbres, dice que pone, no sé, por ejemplo, el punto 1 de algún artículo dice que no se pueden dejar caballos sin dueño amarrados en las aceras, por decirlo así, y tampoco se permiten mujeres solas en las cantinas, junto, digamos. Trata como regula a los animales y luego regula a las señoras, digamos, ¿no? La preeminencia de los animales indica el lugar de las mujeres en esta comunidad, ¿no? Los hombres, por lo tanto, para los hombres no hay regulación. Claro, no es que
cualquier conducta humana es una conducta normada, pero no hay regulación colectiva explícita. No hay una regulación, por ejemplo, en el bando de buen gobierno, de no se permitirá, etcétera, etcétera, o los hombres de tal edad no pueden. No, son las mujeres las que o se regula su comportamiento decente o se regula su comportamiento no normal, sí, indecente, por decirlo así, ¿no? Ahora, esta es una organización social de la sexualidad y también de las identidades, ¿no? En algún sentido, habría una función social de la trabajadora sexual en estos discursos locales que tendrían que ver con la contención de la basura que los hombres generan. ¿Qué significa esto? Lo dice Lila de nuevo. Si nosotras no existiéramos, hubiera tantos hombres violando niños, niñas o niños. Ellos vienen a desahogarse con nosotras, sus ganas de hombre o lo que sea, porque aquí estamos. Si no, de seguro hubiera más, porque hay muchos hombres depravados y malos en este mundo. Así como hay buenos, hay malos, ¿no? Este discurso de Lila es un discurso donde las relaciones de género están completamente naturalizadas. Acá no hay ninguna crítica a estas relaciones. Las describe, no las critica. Y tampoco supone ni piensa, parece ser, y forma parte, digamos, de los límites, de la imposibilidad de que estas mujeres se transformen, para retomar una discusión de ayer, en agentes sociales. ¿No? Que si voy a regresar rápidamente, si recordamos una definición muy escueta de agencia social que expusimos, dice la capacidad de acción que se habilita y crea en relaciones de subordinación históricamente específicas. Tenemos las relaciones de subordinación históricamente específicas bajo un sistema de dominación masculina. Esto, creo que en el caso de Tomatlán, esto es claro y es preciso. Pero no existe la capacidad de acción todavía para estas mujeres. ¿Qué quiere decir en el caso de capacidad de acción? Bueno, ¿por qué no existe la capacidad de acción? Uno, porque estas relaciones están completamente naturalizadas. Son así, los hombres, las ganas de hombre, o sea, si los hombres no hay trabajadoras sexuales, entonces parece ser para Lila que saldrían a hacer cualquier cosa con cualquier persona, ¿no? O sea, son unos devastadores sexuales, por decirlo así, ¿no? Y ellas contienen, por lo tanto, en alguna medida procesan el excedente sexual masculino que no pueden procesar las mujeres en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la sexualidad en este contexto matrimonial es también una sexualidad regulada según ciertas pautas morales, ¿no? O sea, una mujer decente no hace cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, es un erotismo bastante escueto, por decirlo así, al menos en términos discursivos. ¿Qué pasa en términos prácticos? Pues eso no lo sabemos, porque es bastante más difícil de investigar, digamos, meterse en las alcobas. Creo que no hay todavía etnografías de alcobas con un antropólogo in situ, digamos, mirando las prácticas y tomando nota, ¿no? O filmando, que no sea la pornografía, digamos, ¿no? Estos hombres actúan como hombres, parece decir Lila. Son así. Claro, lo interesante, y por eso traje el caso, es que cuando decimos, sí, parece que el macho es una ficción, y nos encontramos con Lila y su vida, o con ella y sus colegas, digamos, en realidad no es tan ficcional. Parece ser un modelo identificatorio, contemporáneo, actuante y bastante poderoso, ¿no? Claro, tal vez entre las clases medias educadas, bombardeadas por discursos de equidad de género, etcétera, 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 no. Pero acá, en contextos rurales, en contextos campesinos, donde todos estos otros discursos igualitarios tardan en llegar o no, o simplemente no llegan, parecen que sí, ¿no? Y Lila, en algún sentido, es una sirvienta del macho. Por eso no tiene capacidad de acción. Claro, tal vez cuando hay procesos, por ejemplo, de politización y de organización social de las trabajadoras sexuales en otros contextos, comienzan a adquirir capacidad, agencia, frente a las autoridades, frente a los clientes, frente incluso a los patrones, si son esta forma de organización. Acá eso es imposible. Lo único que pueden, en este sistema de trabajo,
El sexo permite conseguir dinero y punto. No consigue derecho. ¿No? Bueno, acá está el reglamento. Maltratar a un animal, se prohibirá maltratar a un animal, cargarlo en exceso o teniendo alguna enfermedad, y luego permitir la permanencia habitual de mujeres sin compañía en los lugares citados en la fracción anterior, que supongo que es la que está más arriba, ¿no? Esta convivencia, uno es el punto 16 y el otro es el punto 19, o sea, son continuos. Esta convivencia, la regulación de los animales, que son propiedad masculina, y la regulación de la sexualidad de la mujer, es tal vez una muestra de lo más viejo del sistema de sexo-género patriarcal, por decirlo así. O sea, hacer una paridad, nadie está diciendo que las mujeres son como animales, pero tampoco lo están desmintiendo. Queda la duda de cuál es el lugar de las mujeres o de lo femenino en este orden social, ¿no? Y digo, no es México 1916, ni México 1850, es México 2012. La investigación lo hicimos en esa época. O sea, es totalmente contemporáneo, ¿no? Bueno, estas mujeres son mujeres itinerantes que viajan por los pueblos del estado de Jalisco, siguiendo las ferias, las festividades o las temporadas agrícolas, lo que les permite acceder a, digamos, que serían los momentos donde se gasta dinero en celebración, en fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se quedan en Tomatlán, no viven en Tomatlán, pero viven en la zona y luego se van, ¿no? Por lo tanto, forman parte de los circuitos de diversión y sexualidad tradicionales en las zonas rurales del país. Fiestas, santos, pues en cada pueblo de cada estado del país casi lo hay, ¿no? Operan sobre, o sea, están ubicadas en una división tajante entre mujeres respetables y putas. Esa división no existe para lo masculino ni para los hombres. No hay hombres respetables y putos. Claro, habría homosexuales. Sí, pero no tiene que ver con un ejercicio desmedido de la sexualidad, como es en el caso de las trabajadoras sexuales, lo que acá se nombra como puta en lenguaje cotidiano. Por eso lo estamos utilizando, porque la gente dice, vamos donde las trabajadoras sexuales. ¿No? No, dicen, vamos donde las putas, ¿no? O sea, no es un lenguaje muy correcto en términos académicos, pero es un lenguaje más indicativo en términos de la intensidad, porque acá hay una intensidad emocional y afectiva del discurso también, que es lo que se siente cuando se dice una palabra u otra, ¿no? Es una división entre la sexualidad conyugal y la diversión, entre el mundo de la familia y las cantinas, que las ubica en un lugar liminar a ellas. En una orilla de la ciudad, foráneas inmigrantes ofrecen sexo, diversión y compañía a los hombres del pueblo. Ok, pero la división tajante no afecta a los hombres. La división tajante permite un tránsito masculino entre distintos tipos de sexualidad y distintos espacios, ¿no? Si las mujeres de la sexualidad conyugal, las mujeres de la familia, están constreñidas en algún sentido al espacio familiar, los hombres no lo están. Y pueden transitar por los espacios que este mismo sistema, no ellos como sujetos particulares, pero sí ellos como actuantes de un sistema de dominación han creado, ¿no? Claro, por lo tanto, podríamos sostener que donde hay procesos históricos y culturales de emancipación de las mujeres en el campo de la sexualidad, estas divisiones comienzan a desmoronarse. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de la ponencia dictada en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.